Gálatas 1, 11-24. El ministerio de Pablo. Versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Este versículo constituye la tesis fundamental de la defensa apostólica de Pablo. Al declarar que su mensaje no es según hombre, kata anthropon, Pablo está estableciendo una distinción mística radical entre dos planos de existencia. Según hombre se refiere al plano de Malkut, el reino, la manifestación terrenal o el Olam Hazeh. En este plano, el hombre se identifica con la carne, basar, la cual está sujeta a la imperfección, y a las klipot, cáscaras o fuerzas impuras. Un evangelio que fuera según hombre sería simplemente un sistema de obras y tradición, masoret, que busca la justificación en la esfera baja de la acción, así ya. Sin embargo, Pablo afirma que su evangelio trasciende este plano terrenal. Su fuente se encuentra en las esferas superiores, como la sabiduría, chokmah, en el plano de la creación o la emanación. Esto lo convierte en un evangelio de gracia pura, geset, que irrumpe verticalmente en la realidad humana sin depender de la restricción horizontal de la ley, geburá. La profundidad de esta negación implica que su mensaje no es un desarrollo intelectual, drash, ni una interpretación, pshat, de la ley, sino una verdad sellada, sod, que requiere una revelación, shilui, no un estudio académico, lamat. Pablo establece así un vínculo vertical directo con la divinidad, anulando la necesidad de validación por parte de la jerarquía humana. Versículo 12. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En este versículo, Pablo establece la piedra angular de su autoridad apostólica mediante una doble negación que rechaza categóricamente cualquier origen humano. Al afirmar, ni lo recibí, para Lambano, niega la transmisión por tradición, masoret, cabal, rechazando la cadena de recepción humana que tiende a acumular errores o cáscaras. Klipot. Al añadir ni lo aprendí, Didasco descarta el camino del estudio intelectual, lamad, indicando que su mensaje no es fruto del razonamiento terrenal, da'at velado, ni de la inteligencia humana, la cual es incapaz por sí sola de alcanzar la verdad divina. La afirmación central, sino por revelación de Jesucristo, utiliza el término apocalipsis, que corresponde al hebreo hilui, desvelamiento. Esto implica un descenso vertical y directo de la verdad desde las esferas superiores de la sabiduría, Jokmah, sin la intermediación de maestros humanos. Al provenir de Cristo, esta revelación es el conocimiento unificador que armoniza la gracia y el juicio, haciendo innecesaria la ley, geburá, para la justificación. Desde una perspectiva profética, Pablo está afirmando una autoridad análoga a la de Moisés en el Nuevo Pacto, quien hablaba cara a cara con Dios, diferenciándose de los profetas que recibían visiones veladas. Pablo se distancia de los profetas no enviados, denunciados en Jeremías 23, que corrían con mensajes humanos pero carecían del secreto de Dios, por lo cual su mensaje no podía producir la verdadera corrección, tikkun, del pueblo. Su evangelio es un sistema cerrado y perfecto, simbolizado por el valor numérico 55 de Gilui, igual a Kol todo. Es el único sello capaz de romper el ciclo de la tradición humana, basar, y establecer la autoridad definitiva para la libertad por gracia. Versículo 13. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. En este versículo, Pablo presenta una prueba autobiográfica irrefutable, exponiendo el dramático contraste entre su vida pasada regida por el juicio y su presente regido por la gracia. Al describir su conducta en el judaísmo, Anastrofe se refiere al fariseísmo estricto cuyo motor era el celo por la ley, caná. Místicamente, esto representa el reino de Geburá, juicio o restricción, operando sin el equilibrio de geset, misericordia. Su persecución sobremanera a la iglesia es la manifestación de esta fuerza llevada al extremo destructivo. Al afirmar que asolaba, porteo,
A la iglesia Pablo confiesa que actuaba bajo la influencia de las cáscaras, klipot, del legalismo convencido de que su violencia servía a la justicia divina cuando en realidad estaba atacando la manifestación misma de la misericordia de Dios. Históricamente, el celo destructivo de Pablo refleja un patrón cíclico en Israel donde el fervor religioso sin conocimiento, da'at, lleva a la violencia. Su justicia basada en la carne, basar, y en la observancia estricta se manifestó, como profetizó Isaías, como trapo de inmundicia que produce muerte en lugar de vida. La magnitud de su crimen, el intento de aniquilar la Iglesia, se convierte paradójicamente en la medida de la gracia que recibió. La única explicación para que el destructor se convierta en constructor es una ruptura radical, quería, provocada por la intervención soberana de Dios. Su transformación, metanoia, es la prueba de que el evangelio que predica no es una evolución humana de su judaísmo, sino una revolución divina capaz de redirigir la energía del juicio, Geburá, hacia la edificación del amor. Yeset, versículo 14. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. En este versículo, Pablo se presenta como el campeón indiscutible del sistema legalista que ahora refuta, marcando la cúspide de la justicia de la carne, tzedakah basar, y el contraste más fuerte con la gracia, al afirmar que aventajaba, proekopton, a sus contemporáneos. Pablo describe una carrera de adquisición y superación, donde buscaba la perfección y el mérito dentro del pilar de la severidad, Geburá. Su éxito en esta competencia espiritual era la fuente de su orgullo humano. La palabra celoso, celotes, caná, revela una energía ferozmente enfocada hacia la observancia estricta de las tradiciones de mis padres, Masoret, refiriéndose principalmente a la ley oral y la exégesis rabínica que añadían capas de restricción al mandamiento divino. Desde una perspectiva mística y profética, este versículo es la herramienta de Pablo para desmantelar la credibilidad de los judaizantes. Él argumenta que si la justificación fuera posible a través del cumplimiento estricto, él, el máximo exponente de la Masoret, no habría necesitado la gracia, Yeset. Su abandono de esta posición de excelencia prueba que el sistema de obras autoimpuesto es un camino sin salida que conduce a la ceguera espiritual y no al verdadero conocimiento. Da'at. Históricamente, su vida confirma el patrón de que el celo sin ciencia, aunque sincero, produce trapo de inmundicia ante Dios. Su conversión, por tanto, no es el resultado de una búsqueda humana, sino de una revelación divina forzosa que le mostró que su mayor logro terrenal era, en realidad, un obstáculo para la verdad. Versículo 15. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia. En este versículo, Pablo marca el punto de inflexión teológico de su defensa, donde la voluntad soberana de Dios anula el fracaso y el esfuerzo humano descritos anteriormente. Al declarar, cuando agradó a Dios, Pablo se refiere al ratzón, voluntad divina pura e incondicional, que se origina en la esfera más alta de la divinidad, Keter, y no está condicionada por el desempeño o mérito humano. Este acto soberano eleva su vocación por encima del juicio terrenal. La frase que me apartó desde el vientre de mi madre utiliza el lenguaje de la consagración profética, Badal, Nazar, colocándose en la misma línea de autoridad que profetas como Jeremías e Isaías, cuya comisión fue preordenada antes de su nacimiento. Místicamente, el vientre, Beten, valor numérico 61 igual a Ani, yo, sugiere que su verdadera identidad y propósito existían en el plano de la formación antes de manifestarse en el mundo de la acción. Su llamamiento, por tanto, no es fruto de su celo farisaico, sino un diseño eterno. Finalmente, al afirmar que Dios lo llamó por su gracia, Pablo identifica la gracia, Geset, como la fuerza operativa de su vocación. Geset, valor numérico 72, conectado al flujo ilimitado de energía divina,
es la misericordia incondicional que justifica al perseguidor y al legalista sin exigir nada a cambio. Este principio anula el poder del juicio, Geburá, y la ley que dominaban su vida anterior. Así, Pablo demuestra que la justificación fluye verticalmente desde la voluntad de Dios y no se logra horizontalmente a través de las obras humanas, estableciendo que su autoridad apostólica es irrevocable e independiente de cualquier validación eclesiástica. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. En este versículo, Pablo describe la naturaleza de la revelación y la misión que valida su independencia apostólica. Al decir revelar a su Hijo en mí, Yiluiptoji, no se refiere a un evento meramente externo, sino a una profunda transformación interna. La activación del Da'at, conocimiento unificador, en su conciencia. Esta revelación certifica que su conocimiento de la verdad mesiánica estaba ya completo y unificado, haciendo innecesaria cualquier instrucción adicional por parte de los apóstoles de Jerusalén. Pablo se convierte así en un espejo de la luz infinita, Or Ein Sof, validado desde adentro por la presencia misma del Hijo. El propósito de esta revelación pura es la inclusión universal, para que yo le predicase entre los gentiles, Goyim. Místicamente, esta misión es el acto de Tikkun, corrección-restauración del mundo, atrayendo la luz de Gesed, gratia, a las esferas más alejadas de la santidad ritual. Proféticamente, Pablo se presenta como el cumplimiento de la visión de Isaías sobre el siervo como luz de las naciones. Su éxito entre los gentiles prueba que el Evangelio es gracia pura, no condicionada por la ley, Geburá. Finalmente, al declarar que no consulté enseguida con carne y sangre, Basar Badam, Pablo rechaza someter su revelación divina al juicio limitado de la humanidad o a la jerarquía eclesiástica. Este acto de desvinculación es un movimiento estratégico de guerra espiritual para proteger la pureza de su evangelio de la contaminación legalista, estableciendo su autoridad como paralela a la de los apóstoles originales, fundada directamente en la fuente eterna. Versículo 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. La prueba geográfica de la independencia. En este versículo, Pablo ofrece la prueba geográfica e histórica de su independencia operativa, rechazando someter su apostolado a la validación humana. Al afirmar ni subí a Jerusalén, Yerushalayim, Pablo rechaza conectarse con el centro del poder eclesiástico y la tradición, un lugar que místicamente representa la conexión institucional en el plano de la acción, así ya. Si su evangelio fuera de origen humano, Jerusalén habría sido su destino obligado para buscar la legitimación de los apóstoles antes que yo. En cambio, su elección de ir a Arabia es un acto de profundo simbolismo profético y estratégico. Arabia, el desierto, Midbar, es el lugar tradicional de la retirada y la purificación, donde la palabra davar se manifiesta sin las impurezas, klipot, de la civilización y el legalismo. Al igual que Moisés en el Sinaí, ubicado geográficamente en Arabia, y Elías en Horeb, Pablo buscó el aislamiento del desierto para que su revelación, Hilui, fuera sellada directamente por Dios, lejos del ruido de la religión establecida. Este retiro fue su Sinaí personal, donde recibió la dispensación de la gracia como pura sabiduría, Hokmah, sin la contaminación de la Masoret humana. Finalmente, su regreso a Damasco, el punto de inicio de su ministerio, confirma que su evangelio estaba completo y listo para la acción, operando con una autoridad paralela y no subordinada a la de Jerusalén. Versículo 18. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Tiempo y propósito limitado en Jerusalén. Pablo utiliza la cronología exacta y el propósito limitado de su visita a Jerusalén como prueba irrefutable de su independencia apostólica. Al especificar que pasaron 3 años, Shalosh Shanim, establece un periodo de estabilidad y síntesis,
un tiempo bíblico asociado con la prueba y la maduración. Durante este lapso, su revelación recibida en Arabia fue sintetizada y estabilizada en su propia conciencia, Da'at, sin ninguna ayuda externa, anulando cualquier posibilidad de discipulado inmediato bajo los apóstoles. Proféticamente, este intervalo de 3 años representa su propio ciclo de resurrección, el tiempo necesario para que el viejo hombre, el perseguidor, muriera y el Evangelio de gracia se estableciera con autoridad propia. El propósito de la visita se define con el verbo ver, historesai, que místicamente implica un reconocimiento, investigación o establecimiento de conexión, kavanah, no la recepción de enseñanza o doctrina, lamad. Pablo buscaba confirmar la unidad fundamental de la misión y la comunión, ahvá con Pedro, la columna de la iglesia judía, no someterse a su instrucción. La brevedad del encuentro, 15 días, es la evidencia final. Un periodo demasiado corto para la transferencia de una tradición compleja, masoret, o para un discipulado completo. Así, Pablo demuestra que su evangelio estaba activo, completo y maduro antes de cualquier interacción con la jerarquía de Jerusalén, validado únicamente por la gracia soberana y no por la burocracia humana. Versículo 19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. El contacto mínimo y la estrategia de los pilares. En este versículo, Pablo despliega una defensa estratégica al limitar aún más su interacción en Jerusalén, reforzando la independencia de su apostolado. Su declaración "no vi a ningún otro de los apóstoles" es una negación enfática de la necesidad de aprobación corporativa. Los 12 apóstoles representaban la plenitud de la autoridad delegada en el plano terrenal, Malkut, y al evitar buscarlos, Pablo rechaza someter su revelación Gilui personal al consenso humano, sin catátesis. Místicamente, esto preserva la pureza de su fuente vertical, Keter, Gesed, demostrando que la verdad divina no depende de la mayoría ni de la validación institucional. Sin embargo, su encuentro con Jacobo, Yaakov, es altamente significativo. Jacobo, conocido por su estricta observancia y liderazgo en Jerusalén, representaba la figura más cercana a la Geburá, juicio-ley, dentro de la iglesia, mientras que Pedro simbolizaba la fe, Gesed. Al tocar solo estos dos pilares opuestos, Pablo demuestra que su evangelio de gracia era capaz de armonizar con la esencia de la ley sin ser modificado ni reprendido por su campeón más estricto. La brevedad del contacto y la ausencia de instrucción doctrinal por parte de Jacobo validan que el mensaje de Pablo trascendía el cumplimiento ritual, confirmando su autoridad irrefutable e independiente. Así, neutraliza el ataque de la cizaña que exigía subordinación a la jerarquía, probando que la verdadera legitimidad no proviene de la instrucción humana, sino del reconocimiento tácito de la verdad revelada. Versículo 20. En esto que os escribo, he aquí delante de Dios que no miento, el sello inalterable de la verdad divina. En este versículo, Pablo sella la primera sección de su defensa autobiográfica con un acto de suprema gravedad. Al declarar, he aquí delante de Dios, invoca a Elohim, el nombre divino asociado místicamente a la Geburá, el juicio y la ley estricta, como testigo presencial de su relato. Este juramento solemne, Shevuá, no es una mera herramienta retórica, sino una invocación de la justicia divina. Al someter su testimonio al estándar más alto, Pablo, el antiguo campeón del legalismo, utiliza el poder del juicio para autenticar su mensaje de gracia, Gesed, obligando a la ley misma a testificar de la verdad de la misericordia. La negación explícita, que no miento, sella la veracidad de toda su cronología de independencia. Su retiro a Arabia, los 3 años de silencio, el contacto mínimo en Jerusalén. Místicamente, al jurar que su palabra es verdad, Emet, valor numérico 441, que abarca el principio, medio y fin del alfabeto hebreo, Pablo garantiza que su relato es completo y no una distorsión parcial. Proféticamente, este juramento transforma su historia personal en una escritura inspirada, elevando su testimonio por encima de cualquier cuestionamiento humano.
es el sello absoluto contra la campaña de duda de la cizaña. Negar la historia de Pablo es ahora un desafío directo a la omnisciencia de Dios, cerrando así cualquier posibilidad de ataque contra la pureza del origen de su evangelio. Versículo 21. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia. La prueba geográfica y la extensión de la gracia. En este versículo, Pablo continúa su defensa estableciendo la extensión geográfica de su independencia operativa. El término «después» sitúa esta acción tras su breve visita a Jerusalén, probando que su evangelio estaba completo y era suficiente antes de emprender su ministerio extenso. Al dirigirse a las regiones de Siria y Cilicia, grandes provincias romanas con una población predominantemente gentil, Goyim, Pablo confirma la naturaleza universal de su misión. Místicamente, esta elección geográfica representa el acto de Tikkun, corrección-restauración del mundo gentil, llevando la luz de Gesed, gracia, a las esferas más alejadas de la santidad ritual de Judea, donde no se conocía la ley. La decisión de operar en la periferia, lejos del centro del legalismo judío en Jerusalén, es una declaración de guerra espiritual contra la centralización del poder religioso. Pablo establece un nuevo modelo donde el Evangelio de gracia es tan auténtico y poderoso que puede ser fundado sin la transferencia física de autoridad desde el templo. Su ministerio en Cilicia, su provincia natal, y en Siria, desafía la táctica de la cizaña de restringir la gracia a la esfera judía. Al expandir, pras, la fe a las naciones sin pedir permiso a la jerarquía, Pablo demuestra que la justificación por la fe es universal e inmediata, probando que su evangelio es el cumplimiento de la promesa a Abraham para todas las naciones libre de las ataduras de la tradición humana. Versículo 22. Y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo. El aislamiento como prueba de autoridad. En este versículo, Pablo utiliza la ausencia de conocimiento personal como evidencia irrefutable de su independencia doctrinal. Al afirmar, y no era conocido de vista, logikir, agnoumenos to prosopo, demuestra que no operó dentro de la esfera de influencia de las iglesias de Judea, el centro del cristianismo apostólico. Si hubiera sido un emisario o discípulo enviado desde Jerusalén, habría sido presentado y reconocido. Místicamente, esta ocultación de su persona, nefesh, fue una necesidad divina para preservar la pureza de la revelación, gilui. Su evangelio de gracia debía ser percibido como un mensaje que descendía directamente del cielo, atzilut, y no como un producto de la cultura o la tradición, masoret, de Judea. La distancia, rajok física, no fue un obstáculo, sino una garantía de suficiencia. Místicamente, el valor numérico de Rajok 314 se corresponde con el nombre divino Shaddai, el suficiente, sugiriendo que la separación geográfica fue una limitación impuesta para asegurar que la suficiencia de su ministerio dependiera exclusivamente de Dios. Aunque separado operativamente, Pablo reconoce la unidad fundamental en el plano espiritual al mencionar que estas iglesias eran en Cristo, compartiendo la misma fe en el plano de la manifestación. Malkut. Esta prueba de ausencia silencia la narrativa de la cizaña, que intentaba presentarlo como un agente subordinado. Su autoridad no se basaba en la familiaridad visual o el reconocimiento humano, sino en el vínculo invisible de la fe, emuná, y la revelación directa. Versículo 23. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. La paradoja de la conversión y el testimonio. En este versículo, Pablo presenta la dramática antítesis de su vida como el testimonio irrefutable de la gracia. La frase «solamente oían decir» subraya el poder del testimonio indirecto, edut, sobre el conocimiento visual. Las iglesias no necesitaban verlo para creer, pues la noticia de su transformación radical era suficiente validación. Místicamente, la fe, emuná, que Pablo predica, tiene un valor numérico de 102, el mismo que Bet El, casa de Dios, indicando que su mensaje no es una mera doctrina, sino el camino de regreso a la casa del Padre que él antes intentaba destruir con el legalismo.
Su vida se convierte en el epítome de la Teshuvá, retorno radical, probando que la gracia soberana tiene el poder de revertir el efecto de la cáscara, clipá, más dura. Proféticamente, su transformación es la cosa maravillosa, Salmo 118, donde la piedra que los edificadores desecharon, el perseguidor, se convierte en cabeza del ángulo. Este fruto irrefutable neutraliza el estigma de su pasado que la cizaña intentaba usar en su contra, demostrando que la verdadera legitimidad apostólica no reside en la instrucción, sino en el poder evidente de la gracia para redimir lo imposible. Versículo 24. Y glorificaban a Dios en mí. La operación de defensa de Pablo culmina con una maniobra de transferencia de crédito contenida en la frase final, y glorificaban a Dios en mí. Desde el punto de vista táctico, la preposición es el arma secreta. No dice por mí, lo cual indicaría mérito o capacidad personal, sino en mí, en emoi, definiendo la posición operativa de Pablo no como la fuente del poder, sino como un cali, un vaso o instrumento de guerra a través del cual fluye la fuerza del alto mando. El enemigo, siempre buscando corromper la misión, intenta que el soldado toque la kabod, la gloria. En el código hebreo, esta palabra significa peso y su valor numérico, 32, la conecta directamente con el lev, el corazón. Esto nos enseña que la verdadera gloria no es el aplauso externo, sino una autoridad pesada que penetra la voluntad. La trampa estratégica del adversario es la escultura humana. Intentar que el cambio radical de Saulo, de asesino a santo, genere un culto a la personalidad, desviando así los suministros de adoración hacia el ego del hombre. Sin embargo, la defensa de Pablo fue magistral porque funcionó como un cristal limpio en la Nueva Jerusalén. Fue tan transparente que, aunque la gente miraba al hombre, terminaba viendo al Dios que operaba dentro. Como dicta la verdadera maestría de la guerra, la excelencia suprema no consiste en brillar con luz propia, sino en reflejar. Es ganar la batalla de tal modo que el honor no recaiga sobre la espada, sino sobre la mano que la empuña. La validación final de su autoridad no fue un título ni una carta, sino el hecho irrefutable de que su sola presencia obligaba al observador a ignorar al mensajero y glorificar al comandante. Amén.